Gabón eta urte berrión, el nuevo año nos ha traído un nuevo gobierno en Madrid, o al menos un nuevo presidente, pero han hecho falta 8 meses y 2 elecciones para que Pedro Sánchez haya sido investido presidente de un gobierno de coalición. Dicen que el primero de la democracia, un gobierno que va a tener 4 vicepresidentes, 20 ministerios, y hasta ahí me voy a quedar porque el resto de datos y las opiniones sobre lo que va a ser el nuevo gobierno de Madrid vienen y corren a cargo de nuestros invitados, políticos, parlamentarios vascos, parlamentarios de aquí, para hablar del gobierno de allí. Vamos con las presentaciones. En primer lugar, saludamos a Mikel Arruabarrena, del Partido Nacionalista Vasco. Gabón, buenas noches. Gabón, Yolanda, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, muy bien. De nada. A su lado se encuentra Iker Casanova, de Euskal Herria Bildu. Gabón, buenas noches también, eskerrik asko. Gabón. Al otro lado, José Ramón Becerra, del Elkarrekin Podemos. No sé si en el caso del Parlamento es Unidas Podemos. No, es el Elkarrekin Podemos, sí. ¿no? Así como en el caso de los junteros también hablamos de Podemos Vizcaya. Pues a lo dicho, bienvenido también por primera vez aquí a esta mesa de tertulia y de debate. Eskerrik asko. Eskerrik asko. José Antonio Pastor, del Partido Socialista. Gabón, buenas noches también. ¿Qué tal, Gabón? Bienvenido. Y finalmente Antón Damborenea, del Partido Popular. Gabón, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Primera pregunta, un poco pues así genérica, como solemos hacerlo en estos casos. Decía en la presentación un primer gobierno, al menos en el gobierno de España, de coalición, porque aquí sí que estamos acostumbrados a estos. Pero es tan importante esto. ¿Cómo lo calificas este nuevo gobierno? Bueno, es fundamental que exista ya un gobierno después de un periodo de alta inestabilidad de estos últimos 4 años, la última etapa de Rajoy hasta la moción de censura, y de 2 años en la cual bueno, el gobierno ha tenido una alta interinidad. Por fin existe, después de 2 elecciones generales, un acuerdo de gobierno de coalición, y es una transición que hacía falta, porque en los primeros 30 años después de la transición no ha hecho falta, porque ha habido un sistema muy bipartidista asentado en los 2 grandes bloques del Partido Socialista y en la derecha del PP o de Alianza Popular, y ahora que hay más actores en juego, actores principales en juego, pues era necesario que existiera un gobierno de coalición también para emprender las transferencias que tenemos pendientes para Euskadi, bueno, todas recogidas en ese calendario de transferencias pendientes, y también para otras muchas cosas muy importantes para Euskadi, como las inversiones en el tren de alta velocidad. En el caso de Euskal Herria Bildu, este gobierno de coalición, Partido Socialista, Unidas Podemos, ha contado, digamos que por primera vez, con la implicación directa y el apoyo explícito de Euskal Herria Bildu. Digamos que también por primera vez. Bueno, tanto como Porque apoyo siempre ha sido explícito más no, pero tangencial. una abstención que ha sido determinante, ¿no? Porque si los 5 votos de Euskal Herria Bildu hubieran sido negativos en vez de ser abstención, pues no estaríamos hablando de gobierno en estos momentos, porque no hubiera reunido los apoyos suficientes, ¿no? Decías que es un gobierno de coalición por primera vez en la historia, y yo creo que podríamos titular algo así como un gobierno excepcional para una situación excepcional, porque no se trata, yo creo, en estos momentos en el Estado español, de un gobierno cualquiera ni de una situación cualquiera, sino se trata de un gobierno que tiene que hacer frente a importantísimos retos estructurales. A partir de la gran crisis económica del año 2008 se abrieron 2 grandes frentes, 2 grandes fallas en la estructura política y territorial del Estado. Una impugnación social desde las mayorías que se veían perjudicadas por políticas hechas al servicio de las élites, que pudo reflejarse en aquel movimiento del 15M, y otra reivindicación territorial sobre un modelo de Estado más descentralizado y basado en el reconocimiento de la pluralidad, cuyo máximo exponente es el proceso que se está viviendo en Cataluña, ¿no? Esos 2 elementos siguen estando encima de la mesa: la necesidad de hacer unas políticas sociales que beneficien y protejan a la mayoría de la población. En este caso, aunque desde Euskal Herria Bildu somos un partido de ámbito vasco y abiertamente independentista, pero entendemos que esas políticas deben mejorar y deben estar dirigidas a mejorar la calidad de vida del conjunto de las personas que viven en el Estado español. Y por otro lado, esa cuestión de la plurinacionalidad del Estado, que se afronta, es decir, estamos viendo que los números además van a obligar a que permanentemente se haga una referencia y se dé un tratamiento distinto al que se ha dado hasta ahora sobre esta cuestión, ¿no? Por tanto, tenemos gobierno, ahora es importante que ese gobierno empiece a gobernar, y empiece a gobernar para una mayoría de la población, y también empiece a gobernar para resolver la crisis territorial que existe en el Estado. Desde el Elkarrekin Podemos se valora positivamente el acuerdo alcanzado por parte de Unidas Podemos con el Partido Socialista, o se hubiera exigido incluso algo más.
No, yo creo que es un acuerdo satisfactorio. No hay más que leer los compromisos en los que se han alcanzado de cara al programa de gobierno para ver que desde luego es un programa para ponernos en marcha después de tantos años de inmovilismo del gobierno de Rajoy y poder empezar a hacer que el país avance pues hacia los estándares europeos, ya no solamente a nivel económico o social, sino también de pluralidad política, de respeto a las opiniones de los demás, porque ya hemos visto cómo han sido las jornadas las últimas jornadas en el Congreso en cuanto a las faltas de respeto, a la falta de talante democrático de algunos partidos, y yo creo que hay que darle la vuelta a eso. Que haya un gobierno de coalición, por una parte, es una muestra de pluralidad que aquí en Euskadi, por ejemplo, tenemos desde hace tiempo, pero que en el Estado no había, y que también nos da una oportunidad de pedagogía política, ¿no? de saber que nos podemos entender entre grupos diferentes para llegar a un objetivo común, que es el de gobernar un país. Bueno, el Partido Socialista tiene a su presidente, tiene a Pedro Sánchez, pero ha costado. Ha costado. Yo creo que si era necesario, entre otras cosas, aparte de las que ya se han dicho aquí, es porque llevábamos ya demasiado tiempo en un proceso de interinidad provocado por un bloqueo político de quienes no podían presentar una alternativa, pero tampoco dejaban que saliese adelante la única que había posible, ¿no? Yo creo que en ese sentido es positivo, en un clima complicado, ¿no? Porque no olvidemos que hay 16 partidos políticos presentados en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y todos ellos, por más que a algunos les moleste, les guste más o menos, son representantes perfectamente legítimos, todos ellos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Yo creo que a pesar de los riesgos, de los problemas, de las incertidumbres, de los problemas que se plantearán sin duda alguna en el día a día, yo creo que es un proceso ilusionante, ¿no? Y como bien decía José Ramón, un gobierno que tiene una potentísima agenda social que trata fundamentalmente de revertir gran parte de los recortes que se pusieron en marcha en la época de los gobiernos de Mariano Rajoy, y que tiene también otra vertiente, que es la territorial, ¿no? Tratar de poner orden y de dar un encaje adecuado al problema territorial que existe en el Estado, creo que es otra de las tareas fundamentales e importantes que se van a poner en marcha, ¿no? El que se discuta políticamente de la política territorial, a pesar de lo que decía el BP, no significa que nadie haga ni renuncias expresas, ni dejaciones, ni ventas ilegales, ¿no? Se trata de llegar a un punto de encuentro entre las reivindicaciones de algunos y el respeto al ordenamiento jurídico, ¿no? En esos términos está planteado el único acuerdo que existe en ese sentido, que es el que firmado con Esquerra Republicana, que evidentemente no será fácil, pero que es inevitable que se ponga en marcha. Creo que ya está exigiendo, ¿no?, que se celebre esa mesa famosa. Bueno, el acuerdo creo que recogía que a los 15 días de celebrarse la investidura se pondría en marcha, ¿no? Después hay una distorsión interna, ¿no?, en cuanto a qué papel juega o no juega Torra en este asunto, pero eso es un tema que tendrán que resolver en el seno del independentismo catalán, que no afecta tanto al programa de gobierno, sino a la vida interna que el mundo independentista tiene y que no es demasiado pacífica en estos momentos. Iniciamos con el Partido Popular el debate. Has escuchado las opiniones de los compañeros de mesa. ¿Coincides con alguna de ellas? De los cuatro socios. Del cuatripartito. A ver, yo no coincido en nada. Es más, para llegar a esto que hemos llegado, no sé por qué no se hizo hace 6 meses o 7 meses o 8 meses. O sea, es todo, yo creo que hemos asistido a un paripé de elecciones, con los pactos hechos y cerrados antes de las elecciones, con discursos del señor Sánchez contrarios totalmente, presentándose ante los españoles diciendo lo contrario de lo que ha hecho ahora para ser presidente del gobierno, y yo creo que es irrelevante si el gobierno es una coalición o no es una coalición. Los gobiernos lo que hay que juzgarlos es por las cosas que plantean y lo que hacen y lo que van a hacer, ¿no? Y estamos ahí, y hoy tenemos en España un presidente del gobierno, todavía no hay gobierno, pese a las urgencias que había para elegirle de presidente. Por lo visto, para que haya gobierno no hay tanta urgencia, pero todo lo que se nos anuncia son medidas populistas y comunistas. Y ese es el programa de este gobierno, apoyado por independentistas desde fuera del gobierno, porque encima es un gobierno, aquí se ha hablado de estabilidad, pues un gobierno más inestable que este, que no tiene por sí mismo
ni siquiera, ni con la mayoría que le han apoyado para ser elegido presidente, capacidad de modificar una ley orgánica, poca estabilidad o poco gobierno hay. Y teniendo en cuenta que son los mismos 4 socios que hace 8 meses nos llevaron a elecciones, porque son los mismos 4 socios que votaron la moción de censura a Mariano Rajoy, son los mismos 4 socios que le apoyaron en los presupuestos a Sánchez, pero le faltaron los independentistas catalanes para el presupuesto, convocaron elecciones, nos han tenido 8 meses, o sea, el año y pico de inestabilidad, 2 años que llevamos de inestabilidad política del señor Sánchez, son provocados por el propio señor Sánchez y sus apuestas y sus pactos y lo que ha planteado. Pero al margen de eso, que es indiferente, porque es indiferente, lo que es relevante para los ciudadanos son las políticas que se plantean o lo que dicen que han pactado o lo que dicen que van a hacer. Eso es un programa aquí, público, sí, ¿no? Es un programa fantástico. Nos van a subir el sueldo a todos, nos van a subir las pensiones a todos, va a haber dinero para todo el mundo y lo van a pagar los ricos. Y ya está. Este es el programa de este gobierno. Miquel, querías. Bueno, sí, hasta el momento, digo, el marco presupuestario y de coste de todas esas medidas, en principio las marca Europa y en principio tanto el Podemos como el Partido Socialista han dicho que lo van a respetar. En lo que respecta, trayendo un poquitín el debate a casa, hombre, la estabilidad, el Gobierno, es cierto, la tendrá que buscar todos los días, porque ciertamente tendrá que concitar sumas aritméticas diferentes posiblemente para cada proyecto de ley o para cada medida, empezando por la ley presupuestaria que deberá acordar con los distintos grupos, bueno, y trayéndolo a casa, ya digo, nosotros desde el PNV hemos acordado 12 medidas en la cual presupuestariamente ya tendrá o deberá tener un reflejo, como es las inversiones para el tren de alta velocidad, que han sufrido una cierta ralentización en los últimos tiempos. Pero si lo pactasteis vosotros, eso. Y a partir de ahí, bueno, pues deberá concitar el Gobierno pues distintas sumas. Estas medidas igual también las teníais pactadas con el Gobierno de Rajoy anteriormente. Sí. Bueno, y hasta con Felipe González, si te descuidas, ¿eh? Sí. Lo cierto es que hará falta recuperar un ritmo de inversiones un poquito vigoroso para que se cumplan los plazos, y ahí va a estar el PNV pues para tratar, junto con el Partido Socialista, por supuesto, para tratar de que se cumplan los plazos. Pero Antón tiene razón cuando dices un gobierno que todavía no se ha formado, efectivamente, las prisas estas de utilizar las vacaciones navideñas para la investidura y luego no hay Consejo de Ministros mañana porque todavía no se saben los ministros socialistas, que los de Podemos sí se saben. Entonces también se habla de 2 gobiernos en uno, que cada uno va a gobernar por su lado, etcétera, etcétera. Bueno, yo eso creo que tiene mucho de literatura y de afán periodístico de generar un cierto conflicto, porque en parte de eso viven algunos periodistas y algunos medios de comunicación, ¿no? El gobierno de coalición que tenemos en Euskadi entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista no es 2 gobiernos en uno, es un gobierno en el que se pactan los acuerdos, se pactan las discrepancias. De hecho, en el acuerdo de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco hay algunos temas, como es el del autogobierno, donde aparecía claramente especificada la discrepancia, y se establece también un mecanismo para organizar la comunicación y la respuesta política de ese gobierno. Por cierto, he de decir que gran parte del contenido de ese acuerdo ha inspirado el que se ha acordado ahora con Unidas Podemos en cuanto al capítulo de discrepancias y de coordinación del gobierno, ¿no? Porque todos los gobiernos de coalición tienen que tener algo parecido, ¿no? Sobre todo con 2 partidos que, como todos los de coalición, son partidos distintos, ¿no? En este caso con una ideología semejante, pero 2 partidos distintos que, lógicamente, pues tienen elementos en común, y eso está pactado en la agenda social, y tenía un reflejo en aquellos presupuestos que no pudieron ser aprobados, que van a servir de sostén principal de este, pero existe también diferencias de criterio, unas más que de fondo respecto a la formulación y los ritmos de llegar a esos objetivos, ¿no? Yo creo que se ha hecho lo que había que hacer, ¿no? Regular el procedimiento para que funcione como un solo gobierno, con voces distintas, evidentemente, y que sin que se den espectáculos de otro tipo, ¿no? Pero sí quería yo responder a alguna cosa que decía Antón, ¿no? Se quejaba del largo tiempo que hemos esperado hasta que ha sido posible el gobierno.
pero creo que el PP tiene mucha responsabilidad en ese caso, ¿no? Hombre, Porque toda la culpa es nuestra. Sabiendo que no teníais posibilidad alguna de conformar una mayoría alternativa, habéis jugado al bloqueo permanente. ¿Qué bloqueo? Antes si teníais cerrado el pacto con Podemos. Yo todavía recuerdo que el Partido Socialista se tuvo que desangrar incluso internamente para favorecer con una abstención un gobierno del Partido Popular, porque ahí sí primó el sentido de Estado en el sentido de favorecer un gobierno. Es verdad, si el PP se hubiera abstenido, podía el PSOE haber investido a Sánchez. Pero eso lo sabían perfectamente. Minoría. Y después, ¿qué hubieran hecho la oposición? Que hubieran querido, si llega a haber una sola llamada de Sánchez planteando algo así, pero es que ni siquiera cogía el teléfono, quiero recordar. Cuando llamó Casado a Sánchez, ni siquiera le cogió el teléfono. Y al día siguiente se estaba abrazando. Antes de que y al día siguiente se estaba abrazando. Y es lógico que se dé esta polarización, ¿no? Pero para evitar repetir debates tipo La Sexta Noche o medios estatales, ya que estamos aquí en Euskal Herria, también vamos a darle un enfoque propio, ¿no? Y el punto de partida, yo creo que es importante señalar que la Comunidad Autónoma Vasca, de 18 parlamentarios y parlamentarias elegidas en las elecciones, una ha votado en contra de este gobierno, una de 18, y el conjunto de Egualde, incluyendo Nafarroa, 3 sobre 25, la única sensata. Yo creo que era del Partido Popular. Iría diciendo que extraño que todos van en dirección contraria, ¿verdad? Porque era la única que iba en una dirección y los otros 17 en otra, ¿no? Pero bromas aparte, en algo sí estoy de acuerdo con el señor Damborena, y es que, bueno, pues se están conformando los prolegómenos y ya, evidentemente, no es una decisión menor la designación del presidente de gobierno, pero hay que formar el gobierno y empezar a gobernar, que es lo importante, ¿no? Y antes antes de entrar al estudio le comentaba a los compañeros que, aparte de estar de acuerdo con Damborena ahora, estoy de acuerdo también con el rey cuando ha dicho que lo difícil viene ahora, lo doloroso va a venir ahora, porque hay que gobernar, hay que tomar decisiones audaces, y yo creo que, como decía inicialmente, no estamos ante una legislatura más, no estamos ante una legislatura que tiene como reto fundamental e insoslayable hacer frente a los problemas estructurales del Estado, tanto en el ámbito social como territorial, ¿no? Por eso antes un poco ironizaba sobre el acuerdo al que ha llegado el PNV con el tren de alta velocidad y completar el estatuto, porque ese acuerdo, decía el señor Morena, que con Felipe González el tren de alta velocidad todavía no estaba en esa fase de desarrollo. Pues en la época de Zapatero. Yo no sé si este acuerdo lo han tenido que volver a redactar o es el mismo de siempre. Cada vez que hay un apoyo a los presupuestos o hay un apoyo a un gobierno por parte del PNV, ahí está el tren de alta velocidad y el desarrollo del estatuto, pero lo que demuestra evidentemente es que luego son acuerdos que además no se cumplen. Pero yo creo que hemos pasado pantalla de desarrollo del estatuto y del tren de alta velocidad, sin negar la importancia, aunque somos opuestos a esta infraestructura en particular, pero sin negar la importancia de decisiones concretas que pueden afectar a la vida de la gente de forma muy importante. Y antes se hablaba del tema presupuestario, pero hay decisiones que tienen coste cero, como la derogación de la reforma laboral para permitir una mayor calidad del empleo y dar a los trabajadores y trabajadoras capacidad de presión a través de la negociación colectiva. Eso tiene un coste cero y eso se puede implementar simplemente a través de la voluntad política, ¿no? Pero en el ámbito territorial yo creo que, como decía, hemos pasado pantalla y ahora lo que se trata es de poner encima de la mesa una reformulación en profundidad del modelo de Estado. Somos conscientes que, bueno, es complicado este debate en el Estado, no hay más que ver cómo ha transcurrido la sesión de investidura, pero es algo que o se pone encima de la mesa o va a llevar a este gobierno a corto plazo a perder los apoyos críticos o las abstenciones críticas que ha tenido por parte de los independentistas. Entonces yo creo que el tema está ahí y ahora es cuestión de que el gobierno sea consciente de la encomienda que tiene y de la importancia que tiene afrontar estos temas de una forma seria. Opinión también debe cerrar. Vamos a ver, yo creo que lo que se pone en manifiesto, por lo que ha dicho Joseán y demás, y Iker, es una realidad que ya he dicho al principio. Hay que cambiar la cultura que hemos tenido a nivel estatal, ir hacia el diálogo, el pacto, el acuerdo, y eso dentro de un gobierno, pues como ha dicho Joseán, es más difícil, pero hay que hacerlo y yo creo que se va a hacer bien. Que el gobierno se haya retrasado unos días, bueno, pues es anecdótico comparado con los 8 meses que llevábamos sin gobierno. Los retos son enormes, no solamente va a haber un gobierno para que todos cobremos más, o todos y todas, que ojalá, sino, como ha dicho Iker, para derogar la reforma laboral, para derogar la LOMCE y para hacer avances sociales históricos que está esperando este país, como la regulación de la eutanasia o la igualdad entre mujeres y hombres. Hay tantas y tantas cosas que no se han querido o no se han sabido hacer durante años que la lista es ingente. Evidentemente una de ellas es la cuestión territorial, eso es así, y que va a exigir todavía más diálogo, todavía más capacidad de acuerdo y demás. Yo lo que sí tengo que decir es que en lo que respecta a Euskadi,
que hayamos votado, o que hayan votado 17-18 a favor de la investidura de Sánchez, pues es muy indicativo, porque es que realmente Euskadi, los intereses de Euskadi no tienen alternativa. Y por eso yo creo que no es solamente cuál será la actitud de Unidas Podemos o la del Partido Socialista, es que también el Partido Nacionalista y EH Bildu se dan cuenta de que es esto o la coalición del apocalipsis que está ahí esperando a las puertas para que fracase este gobierno, para no quedarnos en lo mismo, sino posiblemente ir todavía más atrás de lo que estamos. Bueno, el hecho de que exista esa mayoría, efectivamente, entre los representantes que Euskadi manda al Congreso es porque este gobierno previsiblemente se va a sostener sobre dos ejes de actuación principales, que es el eje social y el eje territorial, y es cierto que este gobierno podría casar mejor con las aspiraciones mayoritarias de nuestro pueblo en lo que respecta a un nuevo encaje de las naciones. Pienso mayoritariamente en Cataluña y en Euskadi, pero también en otras, y en ese nuevo estatus que podríamos, primero, evidentemente, pactar en casa y después acordar también en Madrid. Hasta que eso llegue, tenemos aún competencias pendientes que son ley, que están aprobados en nuestro Estatuto de Gernika, y hay que pues seguir pactando, presionando en algunos casos para que la ley se haga efectiva y para que esos traspasos se traigan en el calendario previsto, ¿no? ¿Esta qué puede ser la legislatura del que hay de lo mío? Bueno, en el caso de la representación sí, de ámbito únicamente vasco, sí, claro, como los anteriores 40 años. No, esta es la que hay de lo mío de los partidos políticos que han apoyado eso, no de los que hay de lo mío de los ciudadanos, que es muy distinto. Que hay de la agenda vasca, que es la agenda... Cuando el señor Zayos decía que Rajoy que el señor Aznar era un caballero español y no como Felipe González, impactó todo lo que hubiera unos que pactar en aquel momento. Unos son más caballeros que otros. Con 3 legislaturas. Efectivamente. Unos son más caballeros que otros. Claro. Bueno, la política funciona en base a acuerdos, y el hecho de que podamos llegar a acordar una agenda vasca, que es la agenda de consenso que apoyan la mayoría de los vascos representados en el Parlamento, yo creo que es algo positivo, y yo, no lo demonizo en absoluto. ¿Y cuál es esa agenda? La agenda es, para empezar, cumplir con la ley, que es el Estatuto de Gernika. Empezando ¿El por ahí. PNV la piensa cumplir? ¿Pensáis aceptar la transferencia de la Seguridad Social, como dice el Estatuto, la Constitución y el TC? Vamos a aprobar, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. ¿Y por qué habéis votado en contra en el Parlamento Vasco de eso? El régimen, apoyamos traer el régimen económico de la Seguridad Social tal y como está observado en el Estatuto de Gernika, sí. ¿Y en la Constitución? Y en la Constitución, bien. ¿Y cómo ha dicho el Tribunal Constitucional? Interpretada. ¿Eso significa que las pensiones de aquí las pagaría el gobierno de aquí? No, porque el gobierno de aquí no tiene ningún duro para pagar ninguna pensión. Yo no le he oído nunca al PNV plantear el tema. Nunca han planteado eso. Diciéndolo. Pero paso a nivel de calle. Bueno, porque la agenda vasca esto tiene su gracia. Eso es. Porque cuando hemos hablado del TAF, que ahora tú has hablado ya me toca a mí, creo. Cuando hemos hablado del TAF, hemos dicho Felipe González, no sé qué. No, con Felipe González no había tren de alta velocidad todavía. No, de Felipe para ese tema. Pero con Zapatero sí. Y Zapatero llegó a unos acuerdos. 0 euros de inversión. Y llegó Mariano Rajoy, llegamos a un acuerdo, Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco, de que llega que se empezaran las obras con 0 euros, ¿no? Bueno, sí, se habían empezado hace mucho tiempo, sí. Y se llegó a un acuerdo para que el tren llegara en el 2023 a las 3 provincias, Soterrao, en Bilbao y en Vitoria. Llega la moción de censura, llega el señor Sánchez, y en el primer presupuesto que plantea se le da una patada de 2 años hasta el 2025, votado por el PNV. Con eso el tren de alta velocidad ya no estaba en la agenda vasca, ya no estaba, ya se le da una patada para atrás. Por eso digo que claro que hay de lo mío, pero que hay de lo mío en temas personales partidistas de ellos, no en lo que afecta a los ciudadanos. La realidad, porque el tren de alta velocidad, cuando gobierna el Partido Popular, tiene que llegar ya, hay que invertir ya, y se invirtió, nunca se ha invertido tanto en el País Vasco como en la época de Mariano Rajoy, y de repente ya se le dan patadas 2 años,
que ya no va a ser en el 2025, y tú lo sabes, porque con el retraso de estos 2 años de Sánchez ya se va a ir mucho más atrás. Ya no sabemos ni en qué año vamos a tener el tren de alta velocidad. Pero para Euskal Herria Bildu no es prioritario el tren de alta velocidad, y creo que para Podemos pero tampoco. mira, hay un tema de mucha actualidad. Antes decía el señor Pastor que hay 16 grupos en el Congreso, ¿no? Y varios de ellos son grupos que han surgido como respuesta a reivindicaciones territoriales no ya asociadas a una identidad nacional concreta dentro del Estado, sino a simples problemas de supervivencia territorial de zonas del Estado que han sido abandonadas. Y el debate sobre el tren de alta velocidad y el debate sobre la España vaciada están absolutamente interrelacionados, porque se ha hecho una apuesta por un determinado modelo de infraestructuras radial que beneficia a Madrid, que se ha convertido en un auténtico agujero negro, mientras se ha abandonado las infraestructuras que de verdad comunican los territorios y las personas. Y hay provincias como Badajoz, hay provincias como Cuenca, hay provincias como León o provincias como Teruel, donde realmente la supervivencia cotidiana en términos de ir al médico, ir a la escuela y demás, y fíjate, dices, ir de lo mío, a mí no ni vivo en Teruel ni... Pero como persona también sensible a la realidad que se vive en esos territorios, me duele que efectivamente se haya abandonado a comarcas enteras del Estado español para priorizar una infraestructura, una macroinfraestructura que en el fondo solo beneficia a los grandes nodos de esa infraestructura y fundamentalmente a Madrid, que como decía se ha convertido en un gigantesco agujero negro, ¿no? Pero bueno, siempre acabamos hablando mucho del TAV, en realidad es una infraestructura muy importante, pero yo creo que hay que hablar también de más cosas, y hay que hablar de esa agenda social, hay que hablar de esa agenda territorial. En Euskal Herria Bildu ya hemos demostrado, no hemos apoyado al gobierno, hemos hecho una abstención, pero bueno, de facto se ha convertido en una abstención habilitante. Demostramos en aquellos famosos viernes sociales que cada vez que hubiera un decreto que beneficiara a la gente, tanto de Euskal Herria como el conjunto del Estado, ahí vamos a estar y ahora volveremos a estar. Pero hay un punto de inflexión importante, que es el debate presupuestario, es el segundo debate en importancia a lo largo de la legislatura después de la propia investidura, y ahí nos vamos a encontrar, con exigencias importantes, porque evidentemente para Euskal Herria Bildu el cumplimiento del estatuto no es en estos momentos objeto de ninguna negociación, ni se puede entender como una concesión por parte del Estado hacia ninguna agenda vasca ni ninguna agenda de ningún partido, sino es una obligación, es una a priori, es decir, es una precondición el que el estatuto esté cumplido o en vías de cumplimiento para poder hablar de otro tipo de cosas, porque llevamos 40 años precisamente en ese juego de yo te doy ahora competencias y en cuanto miras para otro lado te las vuelvo a quitar o no cumplo lo prometido, ¿no? Yo creo que es el momento en una primera fase de llegar al cumplimiento íntegro del 100% del estatuto, y segundo, abrir el debate sobre ese nuevo estatus que desde este país se está elaborando y que en un momento no muy lejano se llevará también a Madrid. Oye, un tema importante aquí, cuando se habla de la agenda vasca, a mí no me gustaría, porque no es cierto, reducirla exclusivamente a aquellas reivindicaciones políticas que plantea el Partido Nacionalista Vasco para las negociaciones. Y quiero recordar, por cierto, que cuando estuvo aquí Pedro Sánchez, antes de estas últimas elecciones en Baracaldo, ya se comprometió a que necesitase o no los votos del PNV, iba a poner en marcha el calendario de traspasos que se había acordado. Pero es que agenda vasca son muchas más cosas. Es decir, el 500.000 de pensionistas vascos que se van a beneficiar de la subida de las pensiones también es agenda vasca. Y los miles de trabajadores vascos que van a tener una subida salarial en su salario también es agenda vasca. La reducción de la discriminación que existe en la mitad de la población en el mercado de trabajo, y me estoy refiriendo a las mujeres, también es agenda vasca. Todo eso también es agenda vasca. Una estrategia más ambiciosa contra el cambio climático también es agenda vasca, pues agenda porque todos, afecta directamente de... a los ciudadanos vascos. Por lo tanto, creo que hay que tener una mirada más abierta. Es decir, la agenda vasca no es solo la que el gobierno de turno, en este caso el gobierno de Euskadi, plantea en las negociaciones con el gobierno central, es todo aquello que afecta al bienestar de los ciudadanos que vivimos en esta tierra. Sí, yo comparto eso, y además, al hilo de lo que decía Antón, de que el Partido Popular, cuando estaba en el gobierno central, era el único que invertía en Euskadi, hay que decir que ese dinero era exclusivamente el del tren de alta velocidad para constructoras y para cemento, y eso era la agenda de las constructoras, no era la agenda de la gente del país. Entonces, a mí me parece fundamental, como dice Joséan, que las medidas que adopte el gobierno sean realmente para la mayor parte de la gente y no solamente para unos cuantos. Y otra cosa que tenía el PP, que traía el PP, normalmente junto a las inversiones, eran normalmente recursos de inconstitucionalidad de las leyes vascas. Y a mí me parece importante, y también lo ha dicho Iker, cómo afrontamos el tema del reto territorial, y hay dos medidas en el programa de gobierno que son fundamentales. Una es la descentralización institucional del Estado y otra es la clarificación competencial, es decir, que tengamos claro, porque aquí ya se ha visto con el tema de las pensiones, qué le corresponde a cada uno, qué le corresponde a la autonomía, qué le corresponde al gobierno central,
y avancemos en ese sentido, que no hagamos de cada ley que hace un Parlamento, en este caso como el Parlamento Vasco, no hagamos una batalla y no las intentemos paralizar todas en el Constitucional como sucedía con el gobierno de Rajoy. Eso fue una de las primeras medidas que adoptó el gobierno de Pedro Sánchez, en la primera negociación con el PNV, retiró 2 recursos previos al Tribunal Constitucional de 2 leyes que podían ser perfectamente negociadas políticamente, como así se puso en marcha, ¿no? Entonces, eso fue una situación sistémica, un criterio de actuación de las... Hace un mes acabáis de recurrir a la ley del Parlamento Vasco. Sí, sí, pero ya hace un mes. Hay algunas que pueden ser recurribles hace por invasión competencial y hay otras que dependen del capricho político del gobierno de turno. Parece mentira claro, que estemos discutiendo esto de los recursos. A ver, en una democracia, el árbitro son los tribunales. El que interpreta son los tribunales. Cuando hay disparidad de interpretación son los tribunales. Y en este caso, el Constitucional. Y es normal, en cualquier democracia del mundo... Hombre, pero no por sistema, ¿verdad? Todas y cada una. Por sistema... Tú sabes, mencionaron al Tribunal Constitucional por lo menos no me hagas un discurso falso. No es verdad. He mencionado antes, Yolanda, por completar, porque me he dejado una de las patas. Vosotros sabéis, la única que se aprobó el último año del Parlamento Vasco la habéis recurrido vosotros. Que el acuerdo del PNV con Sánchez incluye el cumplimiento de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, el nuevo impulso que se le ha de dar a la TAP, y la tercera pata es precisamente, y aquí seguro que encontramos una mayor sensibilidad en el gobierno español entrante, el fin de los recursos a las competencias vascas. Y ahí existe además una tentación añadida que bueno, este nuevo gobierno, cuando se haga público el martes y cuando empiece a funcionar el martes, tiene que tener en cuenta, y es la tentación de invadir competencias mediante decretos que se consideren socialmente positivos para la ciudadanía, porque ahí se ha de tener cuidado y se ha de respetar las competencias, por mucho que desde Madrid se consideren que puedan ser pues progresistas o buenas para la ciudadanía. En fin, esa tentación existe, ha existido, y bueno, es un tema en el que estaremos vigilantes. Me pongo en el lugar de los pensionistas tan de actualidad, pues con estas concentraciones de todos los lunes. Un gobierno, Partido Socialista, Podemos, ¿qué aporta a los pensionistas de hoy en día? ¿Qué va a aportar? Hombre, en primer lugar, el cumplimiento de varios compromisos, entre ellos conseguir que el criterio de vinculación de la subida de las pensiones al IPC esté garantizado por ley. Segundo, recoger el blindaje constitucional del derecho a una pensión digna, que ahora mismo no existe en el texto legal y que es otro compromiso del Partido Socialista. Después hay otra serie de reivindicaciones de los pensionistas que pueden ser más o menos aceptables, pero yo creo que las más importantes, las solventes, las de verdad, las que asientan y garantizan el sistema, son las dos. La subida vinculada al IPC y, por otra parte, el blindaje constitucional de las pensiones para que no estén sujetos exclusivamente al vaivén político de turno en función de quién gobierne. Pero voy a introducir también al resto de los partidos, aunque escuchemos ahora a José Ramón también con este tema, y es, si es un gobierno en minoría, tendrá que contar con el resto del arco parlamentario para aprobar eso. Bueno, yo le he oído hoy mismo, creo que al señor Maroto en una emisora de radio, decir que había algunas medidas, como el tema de los pensionistas, que estarían dispuestos a pactarlas, llegar a un acuerdo. Quiero creer que eso va a ser así. El debate de las pensiones, solamente un segundo, el debate de las pensiones no solamente está residenciado en el Congreso, está el Pacto de Toledo, donde de forma discreta todos los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo, hacer un debate serio, ver la viabilidad del sistema, posiblemente buscar otra fuente de financiación. En fin, hay muchos temas que hay que tocar con seriedad, con responsabilidad. En el último año fue, en este caso lo tengo que decir así, fue Podemos el que se levantó de la mesa. Creo que ahora seguro que está en disposición. No se levantó, reventó el acuerdo. Reventó el acuerdo, bueno. Y ahora están en el gobierno. Bien. Es decir, los que reventaron el acuerdo del Pacto de Toledo, ahora están en el gobierno. Bien. Y el señor Pastor nos dice que la culpa es del PP. Y el PP tiene que apoyar ¿qué? ¿Qué vais a plantear en el Pacto de Toledo? El PP forzado por el PNV. Que el socio de gobierno reventó hace un año
en el Pacto de Toledo. Algo que, por cierto, hemos aprobado en repetidas ocasiones. En los últimos estertores del gobierno de Rajoy, en los últimos meses, precisamente en la negociación presupuestaria, meses atrás, meses antes de la moción de censura que desbancó a Rajoy del gobierno, bueno, fue el gobierno de Rajoy, presionado por el PNV, el que acordó, no, absolutamente en contra del criterio de Montoro, absolutamente en contra del PP, el PNV consiguió con 5 años por encima fue la subida de las pensiones, el retraso del factor de actualización de las pensiones, especialmente para las viudas. Fue el último paso que se dio. A partir de aquí hay que residenciar el debate serio en el Pacto de Toledo y habrá que tomar medidas, algunas populares, otras quizá no populares, no lo sé porque no soy un experto en el tema, pero habrá que hacer un debate serio en ese seno, discreto y entre todos los partidos. Podemos, en este sentido también, y el porqué de reventar el Pacto de Toledo antes de estas elecciones o antes de este gobierno. Bueno, a ver, aquí cuando hablamos de las pensiones se habla del Pacto de Toledo y es importante que ese pacto se dé en los términos en los que se tiene que dar, no en los términos que igual le gustarían exclusivamente al Partido Popular. Oye, pero perdona, las pensiones... el pacto era de todos los partidos, incluido vosotros. Sí, pero las pensiones a día de hoy no solamente dependen del Pacto de Toledo, que también, sino dependen, por ejemplo, de cuántos cotizantes hay, cuántas personas están trabajando con contrato. Entonces, por ejemplo, la lucha contra el fraude laboral, que también se contempla en el acuerdo de gobierno, a mí me parece fundamental. Hay gente que está trabajando sin cotizar porque tienen el empresario de turno que les está cada vez explotando. Más. Sí, bueno, cada vez más, claro, pues cada vez más. Contra eso. Pero por las medidas que se han tomado, por las medidas de los viernes sociales. Pero vamos cada a ver, vez más tienes en la economía sumergida. Si Rajoy ha estado... No es que antes Rajoy dejó de gobernar no es que hace con 2 Rajoy años. No había nunca economía sumergida. Hace 2 años. Bajos salarios, ni despidos. Hace 2 años dejó de gobernar Rajoy. Las pensiones, estamos pensando que dependen de la subida que tengan, que efectivamente dependen, pero también dependen de que haya cotizantes. De las aportaciones al sistema. De las aportaciones, claro. Oye, ¿os estáis volviendo responsables? O de lo que decía el PNV, de buscar una nueva forma de financiación. Bien, pero diferente al actual. Pero eso es una cuestión secundaria, porque si hay cotizantes y el sistema recibe dinero, pues evidentemente será más sostenible. Lo que no se puede es empezar es la casa por el tejado. Y ese análisis es el que hay que hacer en el Pacto de Toledo y no solamente lo que le interesa a algunos hablar. Hay muchos factores, entre otros que vivimos 20 años más que hace 30 años. Habrá que tenerlo todo en cuenta y de verdad hacer un debate un poco serio en España. Salió Octavio Granado, el secretario de Estado, diciendo que el sistema había que reformarlo, que no era viable, que en 10 años iba, no sé si dijo quebrar, pero en fin, algo parecido a eso. Hay que hacer un debate. España suele llegar tarde siempre a esos debates. Tenemos que hacer, aunque somos un actor pequeño en España, pero bueno, tenemos que hacer entre todos un trabajo responsable y proponer medidas, ¿no? Sí, es evidente muchas veces cuando se da el debate de si las pensiones se tienen que gestionar desde el Estado o si se podría gestionar desde aquí, que a día de hoy el sistema de pensiones de ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca tendría un déficit importante, pero como tiene un déficit importante el conjunto del sistema, porque es el sistema en sí el que tiene que ser revisado por muchos de los factores que aquí se han comentado, pues por el aumento de la esperanza de vida, por la disminución de cotizantes durante la época de la crisis, etcétera, etcétera. Hay un problema y el sistema evidentemente tiene que ser sostenible, eso no es ni de izquierdas ni de derechas, es puramente lógico, tiene que ser sostenible. ¿Cómo hagamos para que sea sostenible? Sí es evidentemente ya algo que requiere un enfoque más progresista o más conservador, pero se pueden articular fórmulas desde la subida de las cotizaciones hasta el complemento de las pensiones vía impuestos, como se hace en otros países, pero es el conjunto del sistema el que tendrá que ser valorado. Nosotros aspiramos a que pudiéramos tener aquí un sistema propio y un sistema reformado que fuera sostenible y que permitiera gestionar también desde aquí las pensiones, pero también es verdad que no nos podemos quedar solo mirando a Madrid, porque aquí hay pensionistas en situación de dificultad, aquí hay pensionistas que están padeciendo esos déficits del sistema y aquí hay pensionistas a los que desde el gobierno vasco también se les podría responder vía complementos de pensiones, vía RGI, vía otros mecanismos que se podrían implementar para que nadie cobrara menos de 1.080 euros, que es el umbral de la pobreza en este país, para que ningún pensionista se vea en una situación de pobreza por los límites del sistema de pensiones, ¿no? Y cuando hablamos de capacidad de decisión y de respeto a las decisiones que se tomen aquí, evidentemente Euskal Herria Bildu es un partido independentista que tiene además una identidad de país, de nación, basada en Euskal Herria,
pero incluso las personas que no tengan esa visión, que se sientan parte del Estado español y que bueno, su marco referencial esté ahí, yo creo que si tienen una mínima sensibilidad progresista deberían entender que a medida que se acerque la toma de decisiones a Euskadi, a la sociedad vasca, esas decisiones serán más progresistas y más beneficiosas para la mayoría. No hay más que comparar la composición de esta mesa y la orientación general de esta mesa con la composición del Congreso en el Estado español, la presencia que tiene la derecha en esta sociedad y la que tiene el conjunto del Estado. Por tanto, cuanto más capaces seamos de traer aquí la toma de decisiones, esas decisiones responderán mejor a nuestra orientación política mayoritaria como sociedad y también a nuestras peculiaridades económicas, que no son las mismas. Nuestra realidad económica no es la misma que en el Estado, y voy a poner dos ejemplos. Uno es el del salario mínimo. Al haber un nivel de vida un 30% superior en el País Vasco con respecto al conjunto del Estado, tener el mismo salario mínimo hace que las personas que perciban ese salario mínimo aquí tengan un 30% menos de capacidad adquisitiva que la que se puede tener el conjunto del Estado. Por tanto, sería importante regular el salario mínimo aquí para adecuarlo a la realidad de nuestro país. Y otra cuestión fundamental, que además se va a poner sobre la mesa y que el nuevo gobierno va a tener, por lo menos por parte de Bildu encima de la mesa, que es el límite de déficit y la regla de gasto. Son mecanismos que impiden a las instituciones públicas gastar dinero, incluso aunque dispongan de ello, o endeudarse. ¿Eso depende de Europa? No depende de Europa. El Estado español tiene unos límites globales que luego reparte esos déficits. Tiene razón, Miquel. De hecho, ya se empezó a trabajar en la última etapa del gobierno de Sánchez, porque hay comunidades autónomas que no tienen problemas presupuestarios ni de déficit, sin embargo se les aplica la misma regla de gasto. Hablamos de Euskadi, por ejemplo. Claro. Hablamos, hasta ahora se ha hablado de bilateralidad en el establecimiento del límite de déficit, pero bilateralidad con el Estado no ha sido que tengamos un límite de déficit distinto al resto de comunidades, sino que nos lo comuniquen aparte en una reunión específica. Nosotros decimos, aquí no hay déficit a día de hoy, aquí no hay necesidad de que se aplique la regla de gasto. Eso supondría que nuestras instituciones dispusieran de más recursos para atender a necesidades perentorias e inmediatas. No solo de carácter territorial, si recordáis, no hace mucho los ayuntamientos reclamaban, y con razón, que eran las instituciones menos endeudadas del país, y sin embargo se les aplicaba un límite de gasto injusto que les impedía prestar servicios. Por eso se sanearon. Eso se eliminó. Por eso se eliminó. Por eso se sanearon. Sobre todo el de Madrid, que lo saneó Gallardón. El de Madrid, Gallardón lo dejó saneadísimo. En este tema hay dos cosas que son distintas. Uno es el déficit y otra la regla de gasto. Y el déficit es evidente que España lo tiene que cumplir, porque si no, nos vamos del euro. Vamos a ver. Pero el gobierno central dice a las comunidades el déficit que ellos tienen a las vamos del euro, y se queda con la parte del león, lógicamente. Yo ya entiendo que Bildu le importa un comino, porque él es tomar las decisiones, todas las del mundo mundial, al margen de los demás, porque son independentistas y para eso están en eso, pero eso significaría irnos del euro. Nosotros no estamos de acuerdo para nada en eso. En otros países tienen medidas en materia de seguridad social y de pensiones, sí, pero en otros países, en ningún país de Europa, cuando alguien se jubila cobra el 80% del sueldo. Solo en España. En esos países que cobran el 40%. Cobran el 40% en el que más, que creo que es Alemania. El 40%. El resto, cada trabajador y cada persona se busca la vida, se busca los ahorros, ¿verdad? Tiene complementos de pensiones, lo que tenga. Eso es lo que cobran de la Seguridad Social del Estado en el resto de Europa. Entonces, a ver si dejamos de hacer demagogia con las cosas y sobre todo con las cosas de comer. Las decisiones aquí cuando se toman tal, pero a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, si gestionamos aquí las pensiones, se gestionan mucho mejor, pero ¿tú cómo vas a gestionar un déficit? Antes de la crisis económica, la única región de España deficitaria en pensiones era el País Vasco, antes de la crisis económica. Cada año se ha ido incrementando en 300 millones. Estamos en más de 3.000 millones al año. ¿Te transfieren la gestión de qué? De deudas. ¿En qué vas a...? Ingresos, ingresos, para aclarar, 100. Para aclarar, gastos, cuando entonces se pone, espera, ingresos 100, gastos 100, a recitar 150. Cifras, hay algunas que son verídicas y otras que son un poquito inventadas, Antón. ¿Cuál es inventada? Vamos a ver, Dime la gestión, inventada. actualmente la Seguridad Social, solo en gestión de lo que es las pensiones gasta el 7%. Y aquello es, pues como las Cortes castellanas de hace 100 años, una gestión muy ineficiente. Escucha, entonces, para que tengas el mero el dato hecho correcto, de gestionar, el dato correcto, de traer
para que se me entienda, los funcionarios, las aplicaciones informáticas de Euskadi, puede rebajar ese 7% a un 3,5%. No es verdad. Según no los es verdad, cálculos. no ibas a subir. mucho el nivel y no entiendo no es nada. verdad, no ibas a subir. Te voy a decir cuál es el diferencial. Y algo que se me entienda muy fácil, algo que, voy a contradecir un poco a lo que ha dicho Antón. Es cierto que ahora existe un déficit con las pensiones. Existe un déficit en las pensiones en Euskadi, también existe en España. En España no existía. Lo que ocurre es que durante muchísimos años Euskadi ha estado aportando a la hucha del ahorro mucho más que el resto de las regiones de España. Es decir, una hucha del ahorro que se ha utilizado no solamente para pagar pensiones, sino, entre otras cosas, para hacer infraestructura. Entonces, cuando se dice, es que Euskadi tiene mucho déficit con las pensiones, bueno, Euskadi durante muchos años ha estado pagando a esa hucha del ahorro mucho más que el resto de las regiones. Por tanto, hay que hacer un análisis serio y no decir, ahora estamos en déficit, porque las pensiones durante muchos años se ha estado ahorrando un ahorro que ya es prácticamente inexistente, creo que quedaban 3.500 millones, 1.500 millones, se va a terminar, que va a ser un punto de inflexión importante, porque va a haber... ¿Esa es una de las transferencias que queremos o de las que no queremos? Pero de todas formas, por aclarar, no está a corto plazo encima de la mesa la transferencia completa del sistema. Mira, los vascos hemos aportado a la hucha de las pensiones. Estamos hablando de traer a Euskadi la gestión. La crea Aznar cuando se encuentra el sistema quebrado. Y la primera medida que tiene que hacer al llegar es pedir un préstamo para pagar las pensiones de ese mes, y eso la crea Aznar. El País Vasco esa hucha ha aportado cero. En los años 60 del siglo pasado, 70, a lo mejor aportaba mucho, pero no había hucha. No había hucha, ¿vale? Pero había nosotros a la hucha, sí, pero no había hucha. El sistema de pensiones es un pacto, no solo se trata de dónde está físicamente el dinero, es un pacto intergeneracional. Pero el sistema de pensiones durante mucho tiempo, el País Vasco ha sido deficitario, en el sentido que se ha aportado más de lo que se ha déjame explicarle a Miquel una cosa. El déficit de 3.000 millones el último año es entre ingresos y gastos sin contar la gestión. La gestión, los gastos de gestión en el País Vasco tendrías que sumarle 200 millones de euros, que es el coste de la gestión de los funcionarios, de los locales que se encargan de gestionar. ¿Qué es lo que se quiere transferir? No conozco ninguna transferencia que haya recibido el gobierno vasco que haya abaratado ningún coste, sino todo lo contrario. Todas superan con mucho el coste inicial que se recibió. Todas. Y cuando se habla de las transferencias, porque esto tiene mucha gracia, las transferencias nos faltan, años hemos estado los vascos pidiendo las políticas activas de empleo. Tuvimos que poner a un señor que se llamaba Pachi López al frente para que reclamara esa competencia al gobierno de Madrid. Y cuando se estaba negociando el PNV por detrás, torpedeando para que no se llegara a ese acuerdo. Porque aquí cuando se habla de hay que cumplir el estatuto, es con la boca pequeña. Hay algunos que se han encargado durante muchos años de que no se cumpla el Estatuto de Autonomía. Y eso lo ha estado haciendo el Partido Nacionalista. Siempre ha habido una excusa. Las cosas que fuimos la última comunidad autónoma en recibir las políticas activas de empleo 8 años después. El PNV ha torpedeado el cumplimiento del Estatuto. 8 años después de que lo hubiera recibido la última comunidad autónoma de España. 8 años después conseguimos recibirla. Quienes nos escuchan ¿Y sabes lo que pasó con el INEM que recibimos? Que nos cuesta el doble. Desde que lo recibimos. Que ahora se llama Lanbide, nos cuesta el doble. Hay una cosa que solemos decir los que somos independentistas o la independencia, que no será tan mala cuando ningún país que la ha tenido la ha devuelto, ¿verdad? Ningún país que independiente se ha vuelto a sumar a su metrópoli, y con las transferencias pasa lo mismo. Yo creo que después del panorama que acabas de plantearnos, si eso fuera real, pues estaríamos pidiendo al Estado que volviera a asumir las competencias, y eso no es así, pero no solo nosotros, los partidos políticos. Yo creo que no hay ningún ciudadano en este país que quiera que el Estado vuelva a gestionar la educación o Sakidecha, las políticas activas de empleo, ni ninguna otra política, porque en general la cercanía permite una mejor gestión y además una mejor adaptación a la realidad del país. No es verdad que la cercanía gestione mejor, porque aquí se ha demostrado que aquí se gestiona mucho peor. Aquí tenemos la educación más cara de toda España. ¿Y resultados? ¿Son los mejores de España? Pero en equidad. ¿Cómo que en equidad? En equidad, las mejores de Europa. Si nosotros... Los resultados de los estudiantes... Sí, en educación. Sí, sobre todo en idiomas. Y en abandono escolar, las mejores de Europa. Aprovecho porque cada vez que hay un nuevo gobierno hay un cambio en la ley educativa. Y con este tendrá que haber también, lógicamente. Eso es. O sea, cada vez que hay un gobierno, no. Porque el gobierno popular ha gobernado varias veces y solo la ha cambiado
una vez. Pues no sé, Pero la eso sí, LOMCE, se ha la LOCE, cubierto, la no se ha sé qué. cubierto de gloria. Con una le ha bastado. Con una le ha bastado. La diferencia es que hubo un momento, una vez solamente, en el que hemos estado a punto de conseguir una ley de educación de amplio consenso y con voluntad de permanencia en el tiempo, cuando Ángel Gabilondo era ministro de Educación. El Partido Popular. Y cuando estaba a punto de firmar, el Partido Popular se echó atrás y la ley se fue a hacer puñetas. El problema de las leyes de educación en este país es que hemos tenido demasiadas leyes de educación. Sí, yo creo que cada estamos gobierno hacía descolgando la un poco a suya los padres y tiraba Eso es lo verdad, anterior. el problema ¿no? es que nos hemos Cosa quedado que con no la peor ocurre, de por todas. ejemplo, en Alemania, donde ocurren dos cosas, que las leyes de educación son de amplísimo consenso y dos, en problema, cuando en situaciones de crisis económica puede bajar cualquier cosa menos la educación, que mantiene siempre el mismo ritmo de crecimiento, y la investigación también. De todas formas, vais a estar expectantes, tanto Euskal Herria Bildu, PNV y el Partido Popular, por citar un poco a los partidos aquí representados, con qué es lo primero que van a hacer los socios de gobierno. ¿Qué es lo primero que van a hacer los socios de gobierno? La agenda económica, la agenda social, la agenda territorial. ¿Por dónde van a tirar? Yo creo que tal como aparece en el acuerdo político que hemos firmado ambos partidos, la prioridad es la agenda social. Eso no significa que se deje de abordar ni la agenda económica ni la territorial, porque tienen también prioridades, pero desde luego medidas como la del incremento de las pensiones o el incremento del salario mínimo, por poner dos medidas, van a estar en las primeras de salida del nuevo gobierno. Sé que me vais a criticar, o sea, medidas populares. No, medidas necesarias, Sí. que es Populares, distinto. no, populistas. No he querido decirlo. No he querido. Porque de eso se deduce lo que ha dicho Antón, y el problema es que son absolutamente necesarias. Medidas populares porque van en beneficio de la mayoría, aunque una minoría se vaya a enfadar. Entonces, la minoría las va a denominar populistas y la mayoría las va a llamar necesarias o populares porque son imprescindibles para revertir todos los años de gobierno de Rajoy que nos han dejado el país y la sociedad como lo tenemos. Yo me imagino que cuando alguien propuso por primera vez que después de, o que llegara una etapa en la vida en la que dejaras de trabajar y siguieras cobrando, alguien diría, eso es populismo, ¿no? Ahora es el sistema de pensiones, que aquí nos hemos partido todos el pecho por ver quién lo defiende más, ¿no? O que te vayas un mes de vacaciones y te sigan pagando, eso también era populismo. Todo es populismo hasta que se convierte en un avance, se convierte en un derecho y luego parece que nadie lo cuestiona, aunque hay cada vez sectores más ultraliberales que vienen a cuestionar hasta lo que parecía sagrado, ¿no? Sí, pero entonces el dinero tiene que llegar de algún lado. Vamos a ver, yo creo que los ricos, este lucha gobierno contra el fraude fiscal, pero evidentemente lucha porque contra el fraude fiscal. Los Ahí ya tenemos las Pues el dinero de los ricos es porque los Los ricos señores de la están derecha haciendo dicen, muy los señores sencillo. le dicen impuestos pocos, que los ciudadanos tengan dinero en el bolsillo. el dinero pero tiene- cuando tienen que ir a un hospital por una operación grave, quieren que la sanidad pública funcione. o no, quiero decir, a algunos les puede llegar a ser indiferente porque Bueno, no van porque a ir a un tienen dinero para hospital pagarse de la sanidad privada, pública, efectivamente, claro. entonces a todos los Pero servicios yo prefiero públicos que los les traen ciudadanos al tengan la pairo. garantía de que los servicios públicos les atienden cuando tienen necesidades. Los servicios- Y eso se paga en toda tierra de garbanzos y en la que no también con impuestos. Pero Sí, eso no hay otra forma y de además sostenerlo. lo paga Y todo el nadie mundo dice y que no cada haya que uno en pagar función impuestos. cada uno lo paga en función cosa de es sus ingresos. ¿para qué se pagan? Y Si es además para eso, está- bien. El Otras sistema cosas no. progresivo. Está establecido que cada Para uno en pagar función 20 de sus- ministros, 80 secretarios No, de que para eso eso no hace falta pagar tanto. Bueno, eso igual Claro, también. claro. 4 vice... Para pagar la sanidad sí, pero para eso presidentes, no hace falta. Eso es demagogia, es decir, ¿Cómo que es demagogia? comparar la sanidad pública Ah, no, con 20 no. ministros, ¿verdad? Es hacer Claro, el canelo. hay que subir Antón, los perdona impuestos que te para pagar diga. 20 ministros, Que no, por Dios. 40 secretarios Se de nos han ido Estado, mal en todas las 80. mamandurrias que nos ha dejado el PP por el camino en ¿Qué estos años, por mamandurrias? Dios. ¿Cuál? Las que dejó Rato, las que dejó la ¿Pero qué Púnica, la dices? Gürtel, etcétera, etcétera. yo creo. Sí, ¿Qué no, son 100 mamandurrias sí, con las que lo- hemos... O con el lo- rescate bancario, que todavía lo tenemos. Yo creo ahí. El que dejasteis vosotros, mamandurrias, no, no. vosotros sí que dejasteis el rescate Y bancario. vosotros no les obligasteis a devolver lo aportado. ¿A ¿Y quién? tú más? A la Venga. banca. A la banca. Yo ya me temía que Ahora acabara banca este debate, porque Perdona, mira, son deja- viejos conocidos tú, el PSOE mira, y estos les me hagan habéis esa puesto demagogia, juntos, sí, además. pero tú no, porque la banca no recibió un duro. Recibieron las cajas de ahorro gestionadas en la época de Zapatero y con el Banco de España que creó el monstruo de Bankia, y esa quiebra. Y según Zapatero estábamos en la Champions League, de la banca mundial. O sea, que dirigía Y el llega banco. Mariano Rajoy y resulta que la mitad del sistema está quebrado.
que eran todas las cajas de ahorro, no la banca, las cajas de ahorro. Nos remontamos Ay, a la no, época de la ningún crisis. banco que reciba no, dinero del rescate bancario, por ninguno. Dios. Por Dios. Tamponer toda Las la capacidad cajas, por Dios. de proponer Bankia. muchos Esa que temas dirigía interesantes Bankia, encima de la ¿no? mesa. Lo que pasa Bankia. que luego Sí, no nos da Madrid, tiempo. Caja Madrid, sí. Voy Sí, a a la dar que la se le palabra metieron- a Podemos y al PNV, que les veo aquí más... Bueno, en cuanto al número de ministros, digo, por centrar un poquitín en lo que habéis dicho, Adolfo Suárez inició su andadura con 24 ministros, Felipe González, lo he leído esta mañana, siguió con 19 ministros, ahora hay 20, yo creo que ahí eso es el chocolate del moro. Yo creo que lo importante es que hagan una gestión eficiente, que propongan medidas de cierto consenso. En el ámbito educativo estaría muy bien que por una vez existiera un cierto consenso y no anduviéramos cambiando leyes cada 4 años, creo que es algo vergonzoso. Y bueno, y si en eso se pudieran reflejar en el modelo vasco de cierto consenso y de acuerdo que tenemos aquí, no solamente por nuestra enorme virtualidad, sino porque hemos estado obligados, ¿no? por nuestras circunstancias políticas, bueno, pues sería bueno para la ciudadanía, ¿no? Yo lo que veo es que las reformas que hay que hacerlas con 20, con 19 o con 21 ministros, eso es evidente. Lo que posiblemente sí van a tener es un ruido de fondo permanente, como el que hoy nos ha obsequiado Antón, de esto va mal, esto va peor, Pues porque si va en el mal, fondo, va mal. No, es que no va mal, va Oye, mal si para se va a unos crear pocos, empleo, posiblemente si va se ir va a mal crear para unos empleo, pocos. escucha, si se va a Para crear los de empleo toda- con tu Antón, reforma que te llevo laboral escuchando toda la tarde, mira. y la gente va a ganar más dinero y todo el mundo va a tener trabajo y oye, el paro desaparece, enhorabuena. Ya. Yo voy a ser el primero que te voy a felicitar. Que va a votar el Partido Socialista a partir de ese momento. No, Podemos. A Podemos. A Podemos. Claro, hombre. Cuando has dicho Claro, hombre. a partir de ahora van a pagar los más ricos y realmente que los más ricos son los que van a en el programa de financiar todo gobierno eso. se dice que se va a luchar contra el fraude fiscal, entonces estás reconociendo que quien aquí ejerce el fraude fiscal son los más ricos. No, yo no Y reconozco entonces- eso, y entonces, porque tú y obviamente yo esa sabemos, gente- tú y yo La sabemos realidad- que la el fraude realidad- fiscal empieza por el código La civil. realidad, y que lo sepa la gente, es que es casi imposible bajar sustancialmente, y en 4 años, el fraude fiscal. Es muy difícil cambiar de arriba a abajo la presión fiscal a la ciudadanía, es decir, los impuestos, y se darán cambios, bueno, progresivos Bueno, claro, como y siempre, prudentes, como por es lógico. supuesto. No, dándos un poco. Miquel, cuando las haciendas vascas se han puesto a A actuar partir contra de el fraude ahí- fiscal, han recaudado como 1.000 millones de euros más cada año. A partir O sea, de que ahí, no es tampoco, ¿eh? a partir 1.000 millones de euros no pueden ser, hombre. En Si Euskadi. tenemos un presupuesto de 11.000, que un 10% Suma las todos tres los haciendas, años. suma las tres haciendas. Un 10% de incremento todos los años seguro que no es. Pero bueno, en todo caso, lo que sí se puede hacer es que, por ejemplo, en la derogación parcial de alguno de los artículos de la reforma laboral, en una ley educativa de consenso, arreglar el tema de las pensiones y sobre todo reformar el encaje de las naciones que hay en el Estado, reformar la financiación, que es otro tema que tienen pendiente, no con nosotros porque tenemos un concierto económico, pero en fin, hay muchas cosas que no tienen que ver tanto con un gasto mayor en políticas sociales, sino que son cosas estructurales a los que hay que afrontar, ¿no? Como tenemos que terminar, quiero acabar con una pregunta para cada uno. Empezamos por la menor representación, digamos, en esta mesa. Antón Damborenea, ¿qué recorrido le ves a este nuevo gobierno? Bueno, no nato todavía. ¿Y cuál va a ser la postura del Partido Popular? Yo creo que el recorrido que le veo es largo, por la necesidad que tienen todos de que les salga bien. O sea, le das una legislatura de 4 años. Bueno, depende de los catalanes, los burros que se pongan. Hemos obviado Y, el tema catalán en claro, esta mesa. lo hemos obviado, pero claro, evidentemente son fundamentales, porque además aquí hay partidos que en función de lo que hagan los catalanes harán una cosa u otra, por ejemplo Bildu. Entonces, pues dejando al margen el tema catalán, que ya veremos cómo sale o cómo deja de salir, a ver, yo le veo al Partido Nacionalista Vasco a muerte con el señor Sánchez. Podemos está encantado de conocerse a sí mismo y yo parto de la base de que eso van a intentar, como sea, que eso salga bien, sobre todo para no hacer el ridículo ante los ciudadanos españoles después de 2 elecciones seguidas y cuando nos dicen, no son 2 gobiernos, es un gobierno. Hace solo 2 meses Sánchez decía, le vetaba
al señor Iglesias en el gobierno, porque eso era tener dos gobiernos, y ahora le nombra vicepresidente, ¿no? Y anuncia a los ministros el vicepresidente en vez del presidente. Yo no sé si van a ser dos gobiernos uno, yo sé que van a intentar mantenerse como sea el mayor tiempo posible, pero tampoco es eso lo preocupante. A ver, si aquí lo preocupante no es... Franco tenía 28 o 29 ministros, porque había uno de la... Yo me acuerdo que había uno de la Marina, otro del Aire, otro de no sé cuántos, o de todos los ejes, de todo tal, había 27 o 28 ministros. Lo dice como si lo hubiera vivido en aquella época. Joder, a ver, a mí me tocó aprenderme los de... A ver, a mí también son las guerras carlistas. Es que a nosotros, a ver, cuando íbamos teníamos que aprendernos los nombres de los ministros. Había, no sé en qué colegio ibas tú, en mi escuela no había muchos. Por eso sé que había más de 20. No sé si eran 29 o 28, pero había más de 20. Y ese no es el tema. El tema es los gobiernos, qué van a hacer el gobierno y cuáles son las prioridades de este gobierno. La prioridad de este gobierno es crear empleo, que se cree empleo fijo, estable, con sueldos altos, tal. No, yo no se lo he oído a nadie. Ni los dos partidos que están en el gobierno, que van a formar el gobierno, ni a los que les han apoyado. Yo no le he oído a nadie en todo este debate hablar de estas cosas, que son las que le importan a la gente. Yo les he oído hablar a unos de su tema territorial, que es su problema, el de ellos, el que ellos tienen, que es indisoluble y evidentemente nunca nos vamos a poner de acuerdo porque no nos podemos poner de acuerdo, porque ellos son independentistas y los demás no. Y los temas que afectan a los ciudadanos de verdad, de esos no se ha hablado. Aquí cada uno ha hablado, cada partido ha hablado de lo suyo, de lo que a ellos les interesaba. Y eso es lo malo. Y la demagogia barata de vamos a subir las pensiones, y vamos a subir los sueldos, y todo esto lo va a pagar, bueno, la economía sumergida, que va, y si no recaudas más, ¿quién lo paga? No, todos, los de siempre, los que siempre pagamos los impuestos. Lo que acaba de poner encima de la mesa Antón Damborenea es lo que se va a encontrar Pedro Sánchez en esta legislatura, ¿no? Bueno, se va a encontrar, espero que amaine un poco, una situación de bronca permanente en el Congreso de los Diputados, ¿no? Porque yo esta mañana estaba oyendo una tertulia de una cadena de televisión y estaban haciendo una semblanza, supongo que sin querer llegar a esa conclusión, de cómo se ha ido comportando el Partido Popular en las ocasiones en las que ha perdido el gobierno. Y siempre ha usado la misma estrategia, tierra quemada, siempre tierra quemada. Y a mí me gustaría un Partido Popular sensato, no solo ahora, después de la bronca de la última del Congreso, ahora dice que el Partido Popular tiene que ser el gran articulador del espacio moderado y templado de centro-derecha en España. Ha ido cambiando 3 veces de discurso, que yo conozca, de felón, traidor, enemigo de España, no sé qué. Es compatible. Ya. Pero lo curioso es que solo se hacía esa reflexión sobre cómo se comporta la oposición respecto al gobierno en referencia al PP, porque el Partido Socialista, esté en el gobierno o esté en la oposición, ha sabido tener siempre la cabeza puesta en el Estado y en su gente. Y el Partido Popular no, cuando entiende que se le quita algo que considera de su propiedad, que es el gobierno, pues se tira al monte, o por lo menos lo hace intermitentemente, cosa que nosotros no hemos hecho nunca. Ni lo haremos. Que yo sepa, nosotros tampoco. No, nosotros lo habéis hecho cada vez que habéis perdido las elecciones. Porque tú lo digas. Lo hicisteis con Aznar, lo hizo Rajoy y lo ha hecho Pablo Casado. Mucho más mediocremente porque no le llega mucho a la altura, ¿verdad? Pero lo ha hecho. Socio con el Partido Socialista, Podemos, ahí en Madrid, Podemos ha mostrado muchísimo interés en entrar en este gobierno, ya antes de estas últimas elecciones. ¿Para gobernar por los ciudadanos, para buscar réditos políticos? Para gobernar para lo que se creó la coalición Unidas Podemos, para gobernar para la mayoría de la gente del país. Al principio lo hicimos en municipios como Madrid y Barcelona y se hizo muy bien, después se ha hecho en comunidades autónomas y ahora se va a hacer en el gobierno del país. Y esperemos que lo hagamos tan bien como lo hemos hecho en todos esos otros sitios. Evidentemente va a ser, como ha dicho Josean, en un ambiente crispado y de bronca continua, de un espacio de la derecha que ha dejado el país como un solar, de Cataluña a Cádiz, y que quiere que se siga manteniendo como un solar. Y eso pues va a haber que afrontarlo, y yo sí espero que todas las formaciones políticas, no solamente las que están en el gobierno, sino todas las demás, y aquí hay en la mesa gente de partidos, en este caso nacionalistas, se den cuenta o sean conscientes de cuál es el reto al que se enfrenta el gobierno de los socialistas y de Unidas Podemos. Para Euskal Herria Bildu han dicho, ¿va a ir a la zaga de las peticiones de los catalanes?
¿Y el problema territorial lo va a poner en el primer punto de la agenda política para el nuevo gobierno? No, yo quería empezar haciendo una alusión muy breve a una cuestión que ha comentado el señor Damborenea sobre los nombres de los ministros. Yo cuando era pequeño el único nombre de ministro que no sabíamos era el de ministro del Interior, porque en todas las manifestaciones era muy vitoreado y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que este gobierno, el principal factor de estabilidad que tiene es la oposición que tiene, porque con esa oposición la verdad es que asusta la perspectiva de que pudieran llegar algún momento al gobierno, porque están en nivel cero de democracia, así de claro. Y si escuchamos las frases que pronunciaron Casado, Cayetana y compañía y Abascal y no nos pone debajo quién ha dicho qué, pues prácticamente es indiferenciable. Entonces, mientras la oposición esté en esa tesitura, yo creo que el gobierno tiene un importantísimo factor de estabilidad en ese sentido. En esta legislatura va a haber dos grupos vascos, exclusivamente vascos, porque va a haber parlamentarios y parlamentarias vascas en otros grupos también, pero va a haber dos grupos compuestos exclusivamente por partidos de ámbito vasco, por primera vez. El del Partido Nacionalista Vasco y el de Euskal Herria Bildu. Que Bildu no había tenido grupo propio. Y el grupo de Euskal Herria Bildu, aunque el señor Damborenea no le escuchó hablar de temas sociales, probablemente sería porque el griterío de sus correligionarios impedía escucharlo. Pero quien quiso escucharlo, escuchó, tanto a Merche Espurua como a Óscar Matute, con un discurso que hablaba efectivamente de los temas territoriales, pero también hablaba de la necesidad de abordar cambios profundos en el ámbito social, porque como formación de izquierdas estamos absolutamente preocupados por esa realidad. Por tanto, esas van a ser nuestras prioridades. Lo vamos a hacer en sintonía con el independentismo catalán, pero desde la propia autonomía, es decir, no estamos obligados a votar de forma conjunta, pero sí vamos a trabajar para que nuestros esfuerzos coordinados sean más efectivos. Y una última reflexión, este gobierno, como cualquier otro gobierno del mundo en estos momentos, tiene que afrontar una serie de retos que no son exclusivos del Estado español, sí quizás ese modelo territorial, esa reforma del modelo territorial, pero sí hay grandes crisis globales a las que este gobierno tiene que hacer frente de forma inevitable, desde una perspectiva de beneficio a la mayoría, y son básicamente la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra el cambio climático y la supervivencia del planeta, y la lucha contra la profunda crisis de desigualdad y desequilibrio económico que hace que la riqueza esté concentrada cada vez en menos manos y se estén generando importantes situaciones de injusticia. Ahí, si está el gobierno, si no se amilana, si no se coarta por esta acción agresiva de la oposición ultra, pues evidentemente puntualmente recibirá nuestros apoyos. Vamos a terminar con el PNV. Precisamente la actitud o la postura de este partido puede ser muy cómoda, expectante y con capacidad para cambiar cosas. Ya lo hizo, por ejemplo, el tema de la moción de censura, que decía antes Damborenea con Rajoy. ¿Puede definirse así? No tanto expectante, sino exigente. El calendario de transferencias pendientes no solamente exige estar expectante desde Euskadi, sino reuniones constantes entre ambos gobiernos, entre el gobierno vasco y el gobierno español, y por tanto queda aún mucho trabajo por hacer. Esperemos que el martes, una vez constituido el gobierno y sus ministros, comience con ese trabajo. Y en cuanto a la pervivencia o no del gobierno en los próximos 4 años, yo creo que si son capaces de establecer una mayor cultura del acuerdo, de hacer mayor pedagogía y de establecer un cauce valiente para la reforma profunda del Estado en muchos ámbitos, no solamente en el territorial, van a ser capaces de ser líderes, de liderar un avance importante para el Estado español, más allá de la crispación política un tanto guerra civilista que quieran imponer desde los 3 partidos de la derecha que están desatados en una estrategia muy desagradable, ¿no? Pues paz, tranquilidad y como ciudadano, expectantes y críticos también, con la labor del gobierno, también con la labor de la oposición, porque sois políticos y los que están allí en Madrid son políticos, pero que tienen que defender a los ciudadanos, que somos pues todos los demás. Gracias por haber estado con nosotros. Qué frase me ha quedado así como un poco raro, ¿no? Gabón, buenas noches. Gabón. Gracias a ustedes también que nos siguen desde sus hogares la próxima semana, aquí en este año 2020, una nueva cita con el debate, con la opinión en temas de actualidad. Les esperamos. Gabón.